Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí otra vez. Hoy, como saben, vamos a seguir desentrañando el misterio que rodea la supuesta fuga de amor de Can Yaman y su relación con Demet Özdemir. Pero ojo, no nos vamos a quedar en la superficie. Hoy vamos a profundizar en cada detalle, en cada rumor, en cada gesto, porque esto se pone más interesante que un capítulo de Erkenci-Kuş. Ya les conté sobre la química innegable que existía entre Can y Demet, ¿verdad? Esa conexión, esa chispa que saltaba en cada escena, era algo que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en un amor de cuento de hadas. Pero ¿cómo se gestó todo esto? ¿Cómo pasaron estos dos talentos de ser compañeros de trabajo a despertar la curiosidad y la fantasía de millones de personas? La respuesta está en el set de rodaje, en las largas jornadas de trabajo, en la convivencia diaria, en la creación de personajes que inevitablemente se entrelazaban con la vida real. Erkenci-Kuş fue un éxito rotundo, y no solo por su guión o por la calidad de la producción, sino principalmente por la magia que emanaba de sus protagonistas. Can y Demet crearon una pareja icónica, amada por el público y por la crítica. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? Las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Fotos, vídeos y comentarios de fans comenzaron a inundar Internet. Se especulaba sobre encuentros secretos, sobre miradas cómplices, sobre gestos que evidenciaban una conexión más allá de lo profesional. Las cuentas de fans se multiplicaban analizando cada detalle, cada sonrisa, cada contacto físico. Se hablaba de una posible relación, de un amor que se estaba gestando a la sombra de los focos y de las cámaras. Y fue entonces cuando surgió el término fuga de amor. ¿Qué significaba esto? ¿De qué se hablaba exactamente? Pues bien, la palabra fuga se usó para describir la supuesta intensidad con la que Can Yaman sentía por Demet. Se decía que estaba perdidamente enamorado, que no le importaban las consecuencias, que quería estar con ella a toda costa. Se hablaba de una pasión desenfrenada, de una entrega total, de un amor que lo impulsaba a romper barreras. Esta imagen de fuga contrastaba con la imagen pública de Can, quien, hasta ese momento, era percibido como un hombre misterioso, reservado y un tanto inaccesible. La supuesta fuga revelaba una faceta más vulnerable, más humana, más apasionada. Era como si el personaje de Can Divit, el romántico y apasionado galán, se hubiese apoderado de la vida real de Can Yaman. Pero ¿por qué este rumor caló tan hondo en el corazón de los fans? ¿Por qué la gente quería creer en esta historia? La respuesta es sencilla, porque todos queremos creer en el amor. Queremos ver a nuestros ídolos felices, enamorados, viviendo una historia de cuento de hadas. Y la química entre Can y Demet era tan evidente, tan palpable, que era imposible no desear que ese amor traspasara la ficción. Ahora entremos en el terreno de la especulación, en el arte de interpretar las pistas y de construir una historia. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman se enamoró perdidamente de Demet Özdemir? ¿Hizo todo lo posible por estar con ella? La respuesta, como dije antes, es complicada, pero vamos a analizar los indicios que tenemos. Por un lado están las pruebas visuales, fotos, vídeos, entrevistas. En ellas se podía ver a Can y Demet sonrojados, nerviosos, con miradas que se cruzaban y parecían decirse mucho más de lo que las palabras podían expresar. En las entrevistas a menudo se les notaba incómodos al responder preguntas sobre su relación, pero al mismo tiempo se notaba una complicidad que era innegable. También tenemos los testimonios de personas cercanas al set. Algunos hablaron de una conexión especial, de un ambiente cargado de tensión y emoción. Otros, por el contrario, aseguraron que todo era parte de la actuación, que la química en pantalla era solo eso, química profesional. Pero, ¿qué pasa con la postura de los protagonistas? Ni Can ni Demet confirmaron ni negaron la relación de manera oficial. Siempre mantuvieron un halo de misterio, alimentando la curiosidad y la especulación. ¿Por qué? Quizás por proteger su privacidad, quizás por no querer arruinar la magia de la serie, o quizás porque la situación era más compleja de lo que parecía. Una de las teorías más extendidas es que a pesar de la atracción y el cariño mutuo, las circunstancias no permitieron que la relación prosperara. Can Yaman estaba en la cúspide de su carrera, con proyectos internacionales y una agenda muy apretada. Demet Özdemir también estaba en un momento de gran éxito con nuevos proyectos y compromisos laborales. Además, en el mundo del espectáculo, las relaciones son complicadas.
La presión mediática, la exposición constante, la competencia, la envidia, todo eso puede afectar a una relación. La distancia, las largas horas de trabajo, las diferencias de opinión, todo puede influir en el devenir de una pareja. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué, si la conexión era tan fuerte, la relación no llegó a buen puerto? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Algunos creen que a pesar del cariño y la atracción mutua, las agendas y las circunstancias de ambos actores no permitieron que la relación prosperara. Can Yaman en ese momento estaba en la cúspide de su carrera, con proyectos y compromisos a nivel internacional. Demet Özdemir también estaba en un momento de gran popularidad, con nuevos proyectos en puerta. La incompatibilidad de horarios, la distancia y la presión mediática pudieron ser factores determinantes en la decisión de no iniciar una relación sentimental. Otros especulan que la chispa del amor se apagó, que las prioridades cambiaron, o que simplemente no eran el uno para el otro. Quizás la relación se quedó en el terreno de la amistad, o quizás nunca hubo una relación romántica como tal. Otra teoría más romántica sugiere que el amor entre Can y Demet fue tan intenso, que decidieron protegerlo, preservarlo en su memoria, en lugar de arriesgarse a dañarlo con una exposición mediática y una relación que quizás no hubiera resistido la presión. Esta teoría plantea la idea de un amor platónico, de una conexión especial que por diferentes motivos no pudo materializarse en una relación formal. Independientemente de la verdad, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de conversación entre los fans de las novelas turcas. La química que irradiaban en la pantalla, la complicidad fuera del set y el misterio que rodeó su relación hicieron que su historia quedara grabada en el corazón de muchos. El público se enamoró de Can Divit y Sanem, y deseó que ese amor trascendiera la ficción. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, pero siempre se han mantenido en contacto. Demet Özdemir ha consolidado su carrera con éxitos como Doğduğun Ev Kaderindir, donde demostró su versatilidad y talento, y Anfara, una serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Can Yaman, por su parte, ha conquistado el mundo con proyectos internacionales como Sandokan, Viola come il mare y El Turco, demostrando su versatilidad como actor y consolidando su fama a nivel mundial. La trayectoria de ambos actores demuestra su profesionalismo y dedicación. Han sabido reinventarse, asumir nuevos retos y conquistar al público con su talento. Aunque sus caminos se hayan separado, ambos han logrado cosechar éxitos y reconocimiento a nivel internacional. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que el amor, a veces, es complicado, misterioso y lleno de sorpresas. Nos demuestra que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser intensas, pero también efímeras. Nos invita a soñar, a especular y a disfrutar de la magia de las novelas turcas y de sus protagonistas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña varias cosas. La importancia de la conexión humana la química entre Can y Demet fue la clave del éxito de Erkencikus. Nos demuestra que la conexión entre las personas, ya sea en la ficción o en la realidad, es algo que el público valora y aprecia. La complejidad del amor el amor es un sentimiento complejo y multifacético. A veces las cosas no son lo que parecen y a veces, los obstáculos pueden ser demasiado grandes. La privacidad es importante en el mundo del espectáculo, es difícil mantener la privacidad, pero es fundamental protegerla, especialmente cuando se trata de relaciones personales. El respeto a la decisión de los demás es importante respetar las decisiones de los demás, aunque no las entendamos. Can y Demet tomaron sus propias decisiones y debemos respetarlas. La magia de las novelas turcas las novelas turcas tienen la capacidad de hacernos soñar, de emocionarnos y de creer en el amor. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de ello. Y ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la supuesta fuga de amor de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más entre ellos fuera de la pantalla? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios. Quiero leer sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme.
Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.